Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hoy día en mi grupo 3 les tocó exponer medidas de posición, lo cual conforma de cuartiles, percentiles y deciles. Primero se expondrá percentiles. Percentiles. ¿Qué es un percentil? Son 99 valores que estos atribuyen a la serie de datos con una orden creciente o decreciente de 100 ramos iguales y concentra del 1% al 2% o más de los resultados. Un percentil es una medida estadística utilizada para comparar datos. Consiste en un número de 0 a 100 que indica el porcentaje de datos que son igual o menor que un determinado valor. Los percentiles son muy conocidos por su uso en los percentiles de crecimiento. Por ejemplo, si el peso de un bebé está en el percentil 65, quiere decir que el 65% de los bebés de la misma edad pesan igual o menos. Un percentil proporciona información sobre cómo se distribuyen los datos en el valor del valor menor al valor mayor. Esto se emplea para conjuntos de datos que no contienen muchos valores repetidos. El percentil determina el tanto por ciento que tiene los datos u observaciones igual o menores al dato del percentil y también el porcentaje de datos mayores a este. Cálculo de percentiles. Para datos no agrupados, primero se tiene que ordenar de forma ascendente los valores. Segundo, se calcula el índice, o sea, la posición del percentil con la siguiente fórmula. I es igual a P sobre 100 por N, en donde P es el número de percentil de interés y N es la cantidad de observaciones. Tercero, si I no es entero, se redondea. El valor entero inmediato mayor que I indica la posición del p-ésimo percentil. Si I es entero, el p-ésimo percentil es el promedio de los valores de los datos ubicados en los lugares I e I más 1. Para datos agrupados, primero se calcula el índice del percentil, o sea, I es igual a P sobre 100 por F. Segundo, se localiza la clase de percentil, la cual corresponde a la clase cuya frecuencia acumulada es mayor o igual a I. Y tercero, en la clase de percentil se aplica la siguiente fórmula, donde LPI es el límite real inferior en la clase percentil. F es la frecuencia acumulada de la clase anterior al percentil. FPI es la frecuencia absoluta de la clase de percentil. Y A es la amplitud del intervalo de la clase del percentil. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a explicar el ejemplo que es de percentiles, que es el ejercicio. Podemos ver en esta tabla de valores los datos siguientes. Hay que tratar de sacar el orden y también el índice. Primer paso para hacer esto es ordenar de menor a mayor, como podemos ver en esta tablita. Ya está ordenado hasta, tenemos 12 datos exactamente. Segundo paso, encontramos el índice. Como podemos ver, esta es la fórmula. Índice es igual a P dividido por 100 por N. En el tercer paso tenemos que reemplazar valores. ¿Cómo reemplazamos? P, ¿qué significa? Podemos saber el número de porcentaje que queremos sacar. Por este momento queremos sacar el 85%. Entonces, ¿qué sería? Y ya que tenemos n, ¿cómo lo reemplazaríamos? Que es el número de los valores que llegamos a tener. Como hace rato dije, son 12. Lo podemos reemplazar en nuestra fórmula y nos llega a salir un resultado de 10,2. Ahora, que nos podemos llegar a fijar aquí, en nuestra partecita donde dice importante. ¿Qué es lo importante? Cuando el índice nos da como un resultado con decimales, lo aproximamos a un número entero mayor. Entonces, si nos sale 10,2, ¿cuánto sería? 11. Llegaría a ser 11. Ahora, el cuarto paso, ubicamos en la posición 11 el qué número sería. Ya que vemos aquí nuestra fila de todos los números, ¿qué número sería el 11? Sería el 4130, como podemos ver. Así que, para dar el último paso,
nuestro índice, que es el número 11, nos indica que el número 4130 es el percentil 85. ¿Por qué? Entonces, en este conjunto de datos, el 85% de los números u observaciones son menores a 4130. En este ejemplo podríamos sacar diferentes valores. Por ejemplo, podríamos sacar el 90, el 50 y sucesivamente podríamos cambiar el porcentaje a variaciones. Podemos cambiarlo, digamos, a 50%, lo podemos cambiar al 60%, como también al 70%. Cuando nos va a llegar a salir diferentes valores. Y gracias a eso podríamos sacar cuál es el percentil aproximado y cuál de los números observaciones son los números iguales al número que nos llegue a salir. Gracias. Doctora, buenos días compañeros. Hoy día me tocó exponer la parte deciles. Como la palabra lo dice, decil es una décima, representa un 10%. Como podrán ver aquí en introducción, decil son 9 valores que distribuyen la serie de datos ordenadas de forma creciente o decreciente en 10 valores iguales, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los datos. Como podrán ver en esta línea hay una mínima y una máxima, que está dividido en 10, que de cada decil representa un 10%, un 10% en algo o datos. La D es el 5, es el 50%. Mi compañero Angelo les va a explicar cómo se calcula un decil. Esto es un ejemplo de deciles. Acá hay 20 notas finales de 20 estudiantes. Los deciles dividen un conjunto de datos en 10 pares iguales. Y estos datos tienen que estar de menor a mayor. Se dividen por conjuntos. Este es un conjunto, otro conjunto, y otro conjunto, y así son 10 conjuntos que son 10 pares iguales. Esta es la fórmula para hallar a los deciles. ¿Qué es K? K es el número del decil a hallar. N es el número de datos que tenemos. Entonces digamos que yo quiero encontrar el decil 4. Reemplazamos 4 en K, porque es el número del decil que quiero hallar, por 20, que es el número de datos que tenemos, sobre 10, porque es un decil. 4 por 20 es 80. 80 dividido entre 10 es 8. Entonces busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 37 es el decil 4. Entonces puedo decir que el 40% de los estudiantes sacaron una nota de 37 o menos que 37. Hoy vamos a hablar de los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Los cuartiles representan el valor del 25, 50 y 75% de un conjunto de datos. Cabe decir que el cuartil número 2 representa el 50% de los datos, por lo tanto se denomina media. ¿Cómo se calcula un cuartil? Ordenamos el conjunto de los datos de menor a mayor y posteriormente contamos cuántos datos tenemos. Son 11 datos. Para la fórmula, K es el número del cuartil, N son el número de datos.
Primero debemos hallar la media. En la operación primero encontramos la media, y la media es el cuartil número 2 entre paréntesis 11 más 1 que sobre 4, que es igual a 24 sobre 4, que nos daría 6. El cuartil número 2 estaría en la posición número 6, que sería el 15. Esa sería la media.